¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal de Salud, un canal dedicado a temas sociojurídicos, políticos y de la salud. El día de hoy abordaremos un tema bastante interesante, el cual está relacionado con la nueva reforma a la salud. Y para ello tenemos a uno de nuestros abogados de la firma, el doctor Pedro González. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo. Gracias por tu invitación y compartir conmigo y con las personas que nos ven en este momento temas importantísimos de la firma Legisalud. Doctor, para entrar en materia enseguida, como bien usted sabe, una de las controversias principales sobre esta reforma es el cambio del presupuesto en la función de las EPS. Entonces, como primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuál considera que ha sido el papel de las EPS en el sistema, ¿sí?, de la salud colombiano hasta ahora? Y también quería preguntarles si ya han cumplido su función como intermediarias entre el Estado y los prestadores de la salud. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Interesante pregunta, Gonzalo. En verdad, a partir de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de estos órganos administradores y aseguradores, como son las entidades promotoras de salud EPS, se pensó en una arquitectura importantísima para administrar y prestar el servicio de salud. Y digo que se pensó porque ese diseño estuvo muy bien ideado, apoyado precisamente en nuestra Constitución de 1991 en los artículos 48 y 49. Sin embargo, el fin como tal tuvo un tropiezo y un traspiés que a tu pregunta si cumplieron, en realidad yo diría que lo hicieron parcialmente. Y lo hicieron parcialmente porque al inicio todo comenzó bien, pero posteriormente se comenzó a desviar realmente el objetivo y el fin para la cual fueron creadas. Y entonces estas entidades como tal comenzaron a entrar en una competitividad, pero se olvidaron de que el centro de la atención era el paciente. Y más bien se concretaron o ellas se centraron más bien en un interés económico por parte de darle mucho enriquecimiento y mucho poder a su propia empresa. Y esto, desde luego, paulatinamente fue desencadenando una serie de problemas económicos, problemas de corrupción, mala administración de los recursos que del Estado como tal se giraba a estas empresas y que ellas como intermediarias, como tú muy bien lo dices, esa intermediación como tal, porque el órgano prestador de salud o IPS era ese otro puente en el que las EPS tenían que cumplir. Sin embargo, a esas IPS, a esos prestadores, se les comenzó a quedar mal. Entonces digamos que parcialmente porque en realidad se hizo un aseguramiento importantísimo, hubo una cobertura prácticamente del 95% de la población colombiana afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y ello hay que abonárselo a las EPS. Hicieron muy bien el trabajo. Y desde luego, en ese momento de apertura para esa época, eran más de 100 entidades que comenzaron a organizarse y a hacer o a cumplir ese objetivo. Eso
entró en un momento de competitividad. Y precisamente, ¿cuál EPS, cuál empresa se portaba mejor, tenía servicios de calidad más que la otra? Y eso comenzó a generar interés. Pero a partir de que ya hubiese cumplido ese proceso de aseguramiento y ya se comenzara a administrar realmente los seguros o la financiación de esos servicios como tal por parte de estas empresas hacia las IPS, que eran los prestadores que ellas contrataban en su red de servicios, a los cuales ellas también organizaron, de tal manera que esos puntos se le abonan. Pero al final todo esto llevó al traste de que ese mismo empeño por interesarse más en el dinero, en los recursos por los cuales ellos se apropiaban y en los cuales comenzaron a desviar a cosas distintas a las instituciones prestadoras de servicios de salud o al fin para las cuales habían sido creadas, que administraran esos recursos, que el Estado a través del FOSIGA, hoy el ADRES, pudiese haber girado para ellas cumplir como tal con el aseguramiento y con el pago de los eventos y toda la prestación de los servicios de salud para las cuales fueron contratadas. Eso es lo que hoy en día está en un dilema y es lo que ha llevado a la comunidad, a la sociedad, a no tener confianza en estas entidades, en esa intermediación. Por eso presupuestalmente, cuando tú me haces la pregunta, ahí es donde radica el meollo de las cosas, porque ellas eran las receptoras y las administradoras financieramente de estos recursos del Estado, que el Estado destinaba o destina para cada uno de sus asociados. De tal manera que en régimen contributivo y en régimen subsidiado se asignan unos recursos para cada persona, para cada familia, para cada evento en salud. Ellas, desde luego, administraban estos recursos y eso hoy es lo que ha transformado la reforma, donde ya no se le va a girar a ellas y se va a hacer un giro directo a las instituciones prestadoras de salud. Fíjese a la pregunta que usted me hace, ¿a dónde vamos? Lo primero que el Estado en esta reforma plantea es: no le vamos a seguir girando los recursos a las EPS, porque no lo han administrado para lo que está consagrado en la Constitución Nacional. Entonces, yo creería que a la pregunta que tú me haces, parcialmente han cumplido el objetivo o el fin para la cual fueron creadas estas empresas. Ok, doctor, claro que sí. O sea que podríamos resumir que en teoría, sí, en papeles, fueron muy bien diseñadas, sí, fueron muy bien estructuradas, con un fin bastante claro y positivo para el ámbito de la salud, y que si cumplieran con ese objetivo, con esa misión, con ese fin que fueron creadas, pues estuvieran funcionando perfectamente. Y con respecto a si cumplen, pues en estos momentos usted dice que es un poco diferente, como han cambiado el objetivo, en vez de beneficiar a la salud de los colombianos, lo que han querido es enriquecerse, entonces han desviado entonces su función real. Eso es Claro está, Gonzalo. Y eso ha llevado al Estado a tener que intervenir administrativamente y financieramente a estas entidades. Porque algunas, no todas, porque no podemos generalizar, comenzaron a destinar esos recursos para otras cosas y comenzaron a quedarle mal, a endeudar a todas las IPS con sus profesionales de salud que muy honestamente le han venido sirviendo, y resulta que estas EPS han endeudado a estas IPS y muchas han desaparecido y muchas EPS están siendo intervenidas, han sido intervenidas
y han desaparecido precisamente por el mal manejo de los recursos, por el mal manejo, porque los recursos sí han sido suficientes, pero el mal manejo por la destinación que no se le ha dado correctamente. Desde luego, cualquier empresa que no destine los recursos y no los racionalice correctamente, pues desde luego que es una empresa que está condenada a quebrar, a desaparecer y desde luego a quedar mal ante la sociedad. Exactamente. Y es que precisamente la pregunta que le quiero hacer, la siguiente pregunta que le quiero hacer es, la reforma plantea reducir la función de las EPS, o sea, en vista de todo lo que ha pasado, plantea reducir esa función. Entonces, ¿qué ventajas o desventajas ve usted en este cambio puntual? Fíjese que la nueva reforma que plantea el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, en el artículo 23, esa nueva reforma habla precisamente sobre las funciones de esas entidades, de esas EPS, porque esas EPS hoy con esa nueva reforma ya dejarían de ser empresas aseguradoras como tal financieramente. Ya esas empresas solamente se convertirían en unas auditoras, en unas administradoras y en unas colaboradoras de la organización de la red de prestación de servicios, redes integrales de servicios de salud, en la prestación de los servicios de salud. Esas EPS ya no van a recibir el dinero que anteriormente recibían. A esas EPS solamente se les va a dar un porcentaje de esa UPC, que es entre el 3 y el 5%, está en esa discusión, solamente por administrar o administrar ¿qué? Toda esa parte operativa del sistema. Es decir, hacer auditorías de todas las cuentas médicas, corroborar de que las IPS están haciendo una buena facturación. Sin embargo, el organismo encargado de pagar también va a hacer auditorías de esa facturación. Por ello hay unos porcentajes que se van a anticipar a las empresas o a las instituciones prestadoras de salud y el otro porcentaje se les saldará una vez se haya hecho la revisión de su facturación y que correctamente todo esté en regla, se les terminará de cancelar ese resto del porcentaje, que es aproximadamente un 5%, un 7%. Bien, pero a su pregunta, las EPS ya no administrarán recursos. El recurso lo girará directamente la ARES, la administradora de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud. Ellos estarán en disposición permanente a estar atentos a que estas EPS estén cumpliendo. Pero fíjese una cosa, Gonzalo, aquí en nuestra firma, nosotros precisamente hemos estado haciendo unos análisis muy expectantes de si realmente estas EPS cumplirían o no cumplirían con esa labor. Porque fíjese usted que uno de los condicionamientos que el Ministerio de Salud, que el Estado en la nueva reforma les va a requerir a estas EPS para que se transformen en gestoras de salud y vida, que es la nueva denominación como van a quedar, es decir, esa transformación ya de objeto social administrativamente se tiene que dar, pero solo si ellas cumplen unos acuerdos y unos condicionamientos que el Estado les va a encargar. ¿Cuáles son? Que estas EPS elaboren un plan de saneamiento financiero a sus entidades o a sus acreedores. De tal manera que mientras ese plan no esté elaborado
y sea viable, sea realizable y realmente la EPS cuente con los fondos para cancelar, el Estado le aceptará que se transforme en gestora de salud y vida y puede ingresar precisamente a cumplir esa nueva función, ese nuevo rol. Si ellas no cumplen ese condicionamiento, no serán admitidas como gestoras de salud y vida. No podrán transformarse y tendrán que desaparecer. Por ello es importantísimo que las EPS que quedan actualmente, en el entendido de que hay aproximadamente unas 6 EPS intervenidas y que el resto de las 18 o 17 EPS, no tengo el dato exacto, pero es aproximadamente entre 24 o 25 EPS que hay. De esas restantes, solo se transformarán en gestoras de salud y vida si cumplen esos condicionamientos. Es importante reto y de esa manera se le puede poner el pulso y saber si realmente ellas tienen la capacidad financiera para poder absorber, porque hoy por hoy la deuda que estas EPS tienen con los hospitales, con las clínicas, con las instituciones prestadoras de servicios de salud es bastante grande, es bastante abultada ese monto, de tal manera que el Estado en esta nueva reforma, esas son todas las consideraciones que hoy se están socializando para poder llegar a un buen planteamiento ante el Congreso, con un buen paquete de una reforma que realmente piense en el bienestar de los asociados, de los afiliados, que realmente piense una reforma que coloque en el centro al paciente y no que coloque en el centro sean las utilidades y la parte financiera exclusivamente de quién se va a enriquecer o quién no se va a enriquecer. Aquí hay que mirar es que realmente se cumple el objetivo y es brindarle un buen sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo a las personas conciudadanas, a todas las personas rurales de las zonas más apartadas de Colombia, como también a los grandes centros urbanísticos en Colombia. De tal manera que es una tarea bastante ardua y un reto importantísimo que hoy el Estado debe asumir con respecto a esa nueva reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Claro que sí, doctor. Claro que sí, me parece pues muy acertada su explicación. Pero bueno, he escuchado muchas ventajas en todo lo que me ha dicho. ¿Considera usted que tendrá alguna desventaja reducirle esta función, reducirle esta capacidad a la CPS o todo estaría muy bien así? De acuerdo a lo estipulado por la norma, estas transformaciones le van a generar desventajas a la CPS, pero por conveniencia, porque ya ellas no van a administrar el recurso que venían administrando y se tendrán que reorganizar, reacomodar a un porcentaje para ese funcionamiento, ese porcentaje entre 3 y el 5% de la UPC destinado para que ellas operen. Pero claro está que aquí entonces es importante aclarar que si bien es cierto, ellas tenían todas las funciones de organizar la prestación de los servicios a través de las contrataciones con las IPS, auditar toda la facturación, reconocer todos aquellos emolumentos, valores por conceptos distintos de la prestación del servicio, como reconocer las licencias de maternidad y todo este tipo de incapacidades también por enfermedad común. Todo ello va a repercutir en este momento y todas aquellas reclamaciones que normalmente los usuarios siempre se dirigen a las EPS a través de un derecho de petición o a través de una tutela
para reclamar algunas circunstancias que obedecen a la mala prestación del servicio o a la falla como tal que han tenido o a la negligencia que ha habido o algunas omisiones que ellos han tenido en el reconocimiento de algunos derechos, porque es importante poner en el centro que la salud es un derecho fundamental, reconocido a partir del año 2015 por la ley 1751. Desde luego que esto es importante entenderlo porque hoy, cuando ya las EPS no respondan por ese tipo de administración o no respondan por ese tipo de servicios, entonces los ciudadanos tendrán que dirigirse a esos centros de atención primaria, a esos CACs que se quieren instituir o a esas instituciones sociales del Estado, ya que en este momento cambiarían también el nombre, las empresas sociales del Estado pasarían a ser instituciones de salud del Estado, ya. Entonces, eso va a haber cierta complejidad en las reclamaciones, porque la gente no va a saber hacia dónde se va a dirigir. Entonces, imagínese, donde el ADES es quien va a pagar todo, imagínese un ciudadano colocándole una tutela a la ADRES o un derecho de petición a la ADRES, donde es un organismo que en este momento estructuralmente no está en condiciones de poder cumplir a cabalidad esas obligaciones o esas funciones que las EPS van a dejar de cumplir. No digo que ese organismo no pueda llegar a hacerlo, a cumplir como tal. Pero estoy hablando que en la actualidad necesita hacer una reestructuración y organizarse muy bien. O de lo contrario vamos a tener nuevamente estos problemas como tal lo ha venido teniendo el sistema de salud de la educación, el sistema de salud de los docentes. Mire todo ese entramado que se ha presentado con dificultades en la prestación de los servicios para los señores docentes, porque fue algo improvisado, fue algo que no tuvo una planeación. Entonces, en este aspecto y en este sentido, es importantísimo anotar eso. Esas serían ciertas desventajas. Las ventajas para ellas, claro que van a tener menos función. Y fíjese una cosa, van a recibir el mismo porcentaje que ellas en principio tenían que recibir para operar, para administrarse, porque ese porcentaje se ha mantenido. Incluso se ha aumentado en este momento. Pero ellas abusaron y tomaban más de ese porcentaje para hacer sus negociaciones. De tal manera que en ese sentido ellas van a tener menos funciones, van a recibir el mismo pago como tal y desde luego que van a ir montaditas en dama. ¿Ya? ¿Por qué? Pues seguramente no van a tener esa gran responsabilidad como tal porque el Estado va a asumir. Acuérdense que todo este sistema de salud que se quiere plantear va a estar siendo centralizado. A pesar de que se habla de una regionalización de la salud o una territorialización de la salud, esa territorialización de la salud va a tener ciertas dificultades. ¿Por qué? Por la politización que se va a presentar en los territorios. Y de esa manera vamos a entrar nuevamente en un concurso de situaciones, de ocurrencias, de incumplimientos y nuevamente el perjudicado y el afectado es el consumidor final, que es el ciudadano que sale a buscar el servicio, sea en el régimen subsidiado o sea en el régimen contributivo. Y vaya a saber, de tal suerte que esta politización comience también a darle un manejo bajo la mesa, ¿ya?, a esos recursos que se van a girar directamente. Todo esto es una situación que se debe analizar con lupa, que se debe analizar muy detalladamente para que no incurramos en los mismos errores que en este momento pretendemos subsanar. Es una situación compleja, pero sí es posible. Y a esa pregunta, desde luego que hay desventajas, pero también hay ventajas.
De tal manera que lo importante es que todo el gremio de la salud, todos los trabajadores de la salud, se pongan de acuerdo para llegar precisamente a unos consensos y poder pagarle mejor a los médicos, mejorar su sistema de remuneración, también su sistema de contratación, también su régimen laboral. Es que fíjese que así como los docentes tienen un régimen especial como tal de prestación de servicio de salud, ¿por qué para también los trabajadores no hay un régimen especial también como tal? Los trabajadores del sistema de salud también hay un régimen de compensación importante para que ellos también se vean mejor beneficiados, mejor remunerados y no tratemos de explotar laboralmente a los usuarios, a los trabajadores del sistema de salud, que es una situación que día a día se está viendo en constante revolución. Listo, doctor, claro que sí. Bueno, me parece muy, sí, también acertada su respuesta. Creo que, pues, no queda duda que, bueno, sí, tiene también sus desventajas. Pero bueno, usted se nos adelantó hace unos minutos porque precisamente queríamos hablar sobre el tema de la corrupción en la CPS. Y es que esta pregunta tiene que ver precisamente con eso. Entonces, yo quería como que preguntarle, porque es que existen acusaciones de corrupción y mala administración por parte de algunas EPS. Eso lo hay, que ya lo hemos hablado. Pero lo que le quería preguntar es, ¿cree que eliminar o reducir su rol es la solución adecuada para mejorar el sistema de salud? ¿Cree que acortarle esa capacidad es la solución más adecuada para poder solucionar este inconveniente de corrupción? Gonzalo, tú que haces parte de nuestro equipo, has podido notar, has podido observar que a diario los ciudadanos, la sociedad, está siempre solicitando la ayuda en pos de una tutela, en pos de una petición, incluso en pos de una demanda, precisamente porque se presentan fallas, dificultades, y claro está, todo esto en algunos aspectos, de una u otra forma, también tiene que ver con esos altos niveles de corrupción. Fíjese que la mala administración precisamente de los recursos financieros de las EPS llevan al traste que no se le pague bien a los médicos, a las enfermeras, a las auxiliares, a todos los trabajadores del sistema de salud. Y ojo, que en estas entidades, allí es donde el usuario se acerca a que le resuelvan su problema de salud. Pero con tan mala suerte que encontramos enfermeras que hacen 5 meses no les pagan, que llegan totalmente desmotivadas, al igual que médicos, incluso generales y especialistas, que vienen con este sistema o con estas deudas del sistema de salud de esa empresa, de ese hospital, o llámese IPS como tal, o llámese ese, y eso afecta emocionalmente. Y eso puede desencadenar en muchas circunstancias en la prestación o directamente en el desempeño como tal laboral de ese profesional. Y eso puede llevar a cometer algún tipo de error sin que él lo quiera hacer. Pero ese mismo estado de tensión, de preocupación, puede generar todo este tipo de conflictos. Ahora, diferente a aquellas instituciones que basado en la integración vertical, es decir, aquellas instituciones prestadoras de salud que pertenecen a las EPS, porque estas EPS se han encargado precisamente de organizar sus propias clínicas. Y claro que para esas clínicas de ellas, ahí sí está el recurso oportuno. Ahí sí está el recurso oportuno. ¿Ya? A esas clínicas sí las tienen bien. Para esas clínicas sí las vemos que
perfecto, todo funciona bien. Pero para aquellas donde no tienen ellas nada que ver, donde no hay un interés económico, pues desde luego que aquellas no les pagan. Ese sistema de corrupción que en este momento la ley, la nueva reforma a la salud pretende transformar, es excelente, porque se les prohíbe totalmente a estas EPS que siga la integración vertical. Y ahí es donde el Ministerio de Salud y donde el Estado, donde los ciudadanos se tienen que dar la pela, porque echa la ley, echa la trampa. Y ya no se sabe qué se estarán inventando estas EPS o aquellas clínicas de las cuales tienen esa integración vertical de pertenecer o ser filiales a estas EPS para poder emanciparse o desligarse o desmarcarse de este rótulo y fingir o fungir como si fuesen empresas totalmente particulares. Y resulta que ahí es donde vale la pena que los entes fiscalizadores, los entes reguladores y de control del Estado, como la Contraloría, como la Procuraduría y la misma Fiscalía General de la Nación, en algunos eventos como tal, pudiesen entrar a investigar cómo es el andamiaje y cómo es el sistema de funcionamiento de estas instituciones. Eso precisamente es uno de los factores que esta nueva reforma quiere atacar, la corrupción. Porque desde luego que eso es lo que ha llevado como consecuencia el salvajismo que se ha presentado con el sistema de salud en materia financiera, porque no ha habido una buena administración. Ahora, el Estado también ha tenido cierta responsabilidad cuando se trata precisamente de hacer los giros oportunos o de reajustar la OPC, donde han habido requerimientos precisamente por parte de las entidades para que esto se haga consensuadamente y en un acuerdo. Sin embargo, todos esos ruegos y todas esas peticiones y solicitudes no han llevado a ningún buen fin. De tal manera que el Estado hoy tiene una tarea supremamente importante, tanto administrativamente, financieramente, socialmente, y llegar realmente como lo ha planteado el señor presidente, o como está planteado en los mejores sistemas de salud, con la atención primaria en salud. Ese sistema de la atención primaria en salud está instituido en la misma reforma que se hizo a la salud en tiempos en que posterior a la creación del sistema de salud del año 93 se instituyera el sistema predictivo y preventivo en salud. Sin embargo, no se le dio aplicabilidad a ese sistema. Y hoy el Ministerio de Salud, como política clara, quiere instituir la atención primaria en salud, que en muchos sistemas de otros países ha dado un excelente resultado. La verdad es que este es un tema bastante extenso, bastante amplio. Y sí, esta reforma tiene bastantes temas interesantes. Y este de las EPS es uno que tiene mucha tela que cortar. Pero bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Sí, se nos ha acabado el tiempo. Pero también analizaremos otros temas porque también queremos saber si tiene algunas ventajas, si hay algunas propuestas, si hay algunos cambios que sí son positivos entre esta reforma. Entonces, eso lo estaremos viendo, ¿sí?, en un próximo video, en una segunda parte de este mismo tema, para ampliarme mucho más sobre esta reforma que tiene bastante polémica, ¿sí?, ahora mismo a nivel nacional, y que tiene sus altas y sus bajas también. Entonces, claro que sí, Gonzalo. Fíjate, disculpa que te interpele, te interrumpa, porque es que ya se están haciendo las reuniones de muchos gremios de la salud para llegar a un consenso con la reforma que se va a presentar al Congreso de la República. Y este tema va a dar de mucho que hablar.
así como la reforma política que se está tramitando, Sí. así como la reforma Sí, laboral sí. No, y se me la reforma de la adelante, pensión. no se me adelante. Claro que sí, que precisamente de eso vamos a tratar en esta segunda parte. Y ténganmelo ahí que ya lo vamos a estar conversando. A todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden dejar su comentario, temas que les interese. Recuerden que tratamos temas sociojurídicos, políticos y sobre todo de la salud, que es lo que más nos llama la atención. Recuerden que este es su canal, Legisalud, un canal comprometido precisamente con los temas jurídicos relacionados con la salud. Nos estaremos viendo en una segunda parte precisamente sobre este tema a la reforma. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.